Bien, para responder la pregunta de por qué es importante la comunicación pública en la democracia, iniciaré definiendo estos dos términos. En primera instancia, democracia es la traducción del griego democratia, el cual está compuesto por demos, que es el pueblo, y kratos, que es poder. Por lo cual se traduciría esto como poder del pueblo, así como reconoce Sartori en su obra y como también lo acepta la ciencia política. La democracia se basa en el principio de la mayoría relativa, en donde las mayorías pueden mandar respetando siempre los derechos de la minoría. Y es por tanto que la democracia constituiría un gobierno del pueblo y para el pueblo, manteniéndose así una parte gobernada y una parte gobernante. Ahora bien, para definir lo que comunicación pública es, iniciaré con la definición que otorga Liliana Ladrón de Guevara, en donde se dice que la comunicación pública son todas aquellas herramientas, técnicas y soportes utilizados para transmitir y recibir información, así como los canales a través de los cuales se contacta a la comunidad con sus organismos y las instituciones públicas con sus usuarios. Ahora, después de haber definido estos dos términos, iniciaré con la relación que existe entre estos dos. Entonces, para esto es importante tener en cuenta que la parte gobernante que mantiene la sociedad se ejerce en el momento de las elecciones. Entonces, las votaciones son el punto en el que la sociedad en conjunto expresa su opinión. Pero al igual que estas votaciones, las opiniones también tienen que ser libres, porque de no ser libres, se estaría convirtiendo en el gobierno de ciertos individuos que imponen su voluntad sobre el pueblo. Asimismo, se reconoce también que toda estructura de la democracia se sostiene en la opinión pública, pero por lo anterior, entonces se puede ver que las votaciones no son necesarias para la democracia, pero no son suficientes porque el papel de la discusión pública es imprescindible. Entonces, sí, para ejemplificar la parte que puede llegar a existir un grupo de individuos que interponen su voluntad sobre el pueblo, entonces tomaré tres casos: el de Corea del Norte, el de México y el de Venezuela. En principio, pues estos tres países reconocen abiertamente que son democracias, pero en algunos momentos electorales se ha manipulado la opinión pública de distintas formas. Entonces, digamos, en Corea del Norte, las elecciones del pasado las elecciones pasadas de este año 2014 se reconocieron abiertamente, fueron unas elecciones, pero en las cuales solo existía un candidato. Y las opciones como el voto en blanco o el no ir a votar eran consideradas como peligrosos actos de traición. En el caso de México, en las votaciones para el año 2012, las principales cadenas televisivas de ese país, es decir, Televisa y TV Azteca, enfocaron sus programas y la información general que emitían en sus programas para difamar a través de noticias falsas o tergiversadas información de cierto candidato que pues al final de las elecciones perdió por la mala imagen que tenía durante toda su carrera hacia la presidencia. Asimismo, entonces, en el caso de Venezuela, pues como bien es conocido por muchas personas, se da una gran restricción a la libertad de la sociedad y muchas cadenas televisivas de gran importancia, medios internacionales inclusive, han tenido que ser cerrados por el gobierno porque expresan sus opiniones diferentes a las que el gobierno pretende, ya que afectan la imagen que se tiene del gobernante, en este caso Nicolás Maduro, o siguiendo la línea de gobierno del fallecido Hugo Chávez. Entonces, para continuar ilustrando la importancia de la comunicación pública dentro de la democracia, entonces se debe tener en cuenta que existen en la actualidad algunos desafíos con los cuales la democracia tiene que lidiar. El primero de estos es la antipolítica, concebida como cierta indiferencia y desinterés ante todo lo relacionado que está con la política, ante todo lo relacionado con la política. A partir de este problema se desprenden otros problemas como la corrupción política, la pérdida de la ética, especialmente la pérdida de ética del servicio público y el alto costo de la política, que lleva una cierta lógica empresarial, como reconoce Liliana Ladrón de Guevara en su obra. Si bien estos son problemas de la democracia, entonces se busca solucionarlos a través de limitar los gastos en las elecciones, que el Estado no intervenga en asuntos no relacionados con la política y que se impongan sanciones estrictas con continuos controles. Pero si bien estas son soluciones que directamente involucran al Estado,
Entonces, la importancia de la opinión pública en este caso es que la opinión pública puede transmitir tales medidas y hacer que al ser del dominio de todo el público, entonces su efectividad pueda ser como controlada por toda la sociedad y así se puede asegurar que tales problemas o tales desafíos que actualmente la democracia tiene sean solucionados. Entonces, pues ya para concluir, entonces el papel de la opinión pública es muy relevante dentro de la democracia. Para que un régimen democrático sea efectivo, se le deben otorgar al pueblo las condiciones necesarias para votar por sus representantes libremente. Pero pues tal voto se debe tomar con anterioridad por parte del pueblo según la opinión que surja de ellos, que nazca de ellos, y ya que la opinión, como ya he manifestado anteriormente, pues debe ser libre, entonces el público tiene la capacidad de crear dicha opinión bajo sus propios criterios y sin ninguna presión, sin ninguna influencia y expresarla así en el momento de las elecciones.